A principios de la década de los 90, Nintendo buscó incorporar a su flamante consola del momento, la Super Nintendo, una unidad de CD, como lo estaban haciendo las máquinas de la competencia, Sega y NEC. Para ello, firmó un acuerdo con Sony y así elaborar en conjunto dicho periférico, con el fin de poder ejecutar juegos en este formato tan de moda en esa época. Sin embargo, debido a problemas entre ambas compañías, el proyecto se canceló, hecho que originó la creación de una consola de nombre PlayStation, y lo demás es historia. No obstante, antes de la ruptura de Nintendo y Sony, se llegaron a crear prototipos que unían la Super Nintendo con un lector de CD, que algunos denominaron Nintendo PlayStation, y de los cuales se encontró un modelo funcional en el año 2015, aunque nadie esperaba que alguien se pusiera a elaborar un juego específicamente para esta consola. Su nombre, Super Boss Gaiden. ¿Con qué resultados? Los veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Boss Gaiden es el primer y único juego por los momentos para la cancelada Nintendo PlayStation, creado por Dieter von Leiser y Chrono Mugli en el año 2016. Y si te parece conocido este último nombre, es porque fue el encargado de realizar el New Super Mario Land también para la Super Nintendo. La música estuvo a cargo de LHS. La historia nos cuenta cómo en un día cualquiera en las oficinas de Sony, los ejecutivos de la compañía le informan al presidente que un prototipo de la Nintendo PlayStation ha caído en manos del público, lográndola emular. El jefe, al ver lo ocurrido, entra en modo Berserker y empieza a destruir todo a su paso. Y de esta forma se desarrolla el juego, en un desmadre total, con un montón de parodias a mascotas de la marca Play, repartiendo piña en un título del género beat'em up, aunque con algún que otro plataformeo. Su apartado artístico es bastante colorido, típico de un juego de Super Nintendo. Están bien representados tanto los escenarios como los personajes. Por momentos, recuerda a títulos como Mega Man X. El diseño de los personajes está claramente basado en la saga Kunio-kun, o como lo conocemos en Occidente, River City Ransom, dándole un toque muy peculiar. Técnicamente está muy pulido, no se perciben ni ralentizaciones tan comunes en esta máquina, ni parpadeos de sprites, incluso con bastantes elementos en pantalla. La música es de excelente factura, muy del estilo Super Nintendo, y que te hace rememorar las escuchadas en otros juegos de la época. El control es bastante sencillo. Con la cruz nos movemos, pulsando 2 veces hacia adelante hacemos un dash, y hacia abajo nos deslizamos. Con A lanzamos puños, B es para el salto, el cual podemos hacer doble, y con el Y agarramos objetos y los lanzamos. Así también podremos hacer muchos combos. La vida se muestra en forma de un medidor de frecuencia cardíaca. Mientras más tiempo demos cariño, este se irá llenando. Como dijimos anteriormente, el juego no se toma nada en serio. Encontramos referencias a mascotas como Parappa the Rapper o el Sackboy de Little Planet, entre otros. El título presenta un buen nivel de desafío. No es imposible, pero hay momentos que pueden ser complicados. Sin embargo, no es oro todo lo que brilla. El juego presenta algunos defectos dignos de mencionar. Primero, su corta duración. Te lo puedes terminar en media hora o incluso menos, y no ofrece demasiados incentivos para rejugarlo, salvo mejorar tu calificación al final del juego. Y el segundo, pero más importante, es su caótico salto. El plataformeo es muy malo y saltar de una superficie a otra se vuelve más insoportable que un dolor de muelas, sobre todo cuando hay enemigos molestando, aparte de que a veces no queda muy claro el camino a seguir. Salvo esos detalles, el juego sigue siendo muy entretenido y divertido. El juego está disponible para descarga desde la página superfamicom.org. Les dejaré el enlace en el comentario fijado. El mismo viene en 2 versiones, una en formato Super Disc para jugarlo en la Nintendo PlayStation y el otro es una ROM para Super Nintendo, ya sea para usarlo en emulador o en la propia consola. En fin, un título muy interesante para esta consola cancelada. En conclusión,
Super Boss Gaiden se ha convertido en el primer y único juego para la fracasada Nintendo PlayStation. Perteneciente al género beat'em up, es un título bastante decente, con buenos gráficos, sonido y jugabilidad, pero que falla en su corta duración y su deficiente salto entre plataformas. Aún así, es algo a tener en cuenta. Esperemos que pronto tengamos más cantidad de juegos para esta máquina olvidada. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Boss Gaiden? ¿Te dejó asombrado que sea el único juego para la Nintendo PlayStation? ¿Te desesperaron los saltos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.